Bueno, y vamos a cambiar de tema nosotros porque hoy es 25 de noviembre, lo contábamos también en los títulos, una fecha muy importante para conmemorar y sobre todo para darle espacio y visibilidad a la lucha contra la violencia de género, la violencia machista, contra las desigualdades. Y por eso la tenemos con nosotros a Vicky Rodríguez, periodista especializada justamente en tema de género. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, Gaby, muy bien, buen día. Bien. Bueno, sí, un día más de lucha, un día para seguir poniendo en agenda esto que venimos sosteniendo en este espacio desde el año pasado, Sí. de poder visibilizar los tipos de violencia que existen y cómo eso va afectando no solo a las mujeres disidencias, sino a la sociedad en general. Estamos hablando en este año, en lo que va del año, de más de 229 femicidios en el territorio de la Argentina. Estamos hablando de 900 intentos de femicidio. Y bueno, y un número que detrás de la cifra esconde un montón de historias de violencia y un montón de violencias sostenidas hasta llegar a este tipo de crímenes. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Gabriela Sosa, ella es directora ejecutiva de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? Buen día. ¿Qué tal? Les pido disculpas porque me estoy volviendo de Corrientes. Estuvimos en el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias y uno de los reclamos justamente, uno de los planteos más fuertes de este encuentro tuvo que ver con este pedido de emergencia nacional en violencia de género, así que me encuentran en ruta, pero bueno, un gusto poder charlar en un día tan importante en el mundo, pero en particular en nuestra Argentina, donde las condiciones para las mujeres se han empeorado, las condiciones de vida, pero en particular las condiciones en las que nos encontramos a la hora del abordaje estatal para la prevención, para la asistencia de la violencia de género. Así que un gusto poder charlar con ustedes. Gaby, ¿cómo crees que se entrelaza la violencia de género con las desigualdades, el resto de las desigualdades que tenemos en la Argentina? Es uno de los reclamos también que más se escuchó en el Congreso y que es uno de los lemas también del día de hoy. Sí, por supuesto. En primer lugar, ya la ley lo aborda, ¿no? Es decir, tanto la ley nacional, nuestra ley provincial, pero también los tratados internacionales que incorporamos en nuestra Constitución incluyen varios tipos de violencias, entre ellos, por ejemplo, la violencia económica, a la par de las otras que conocemos más habitualmente, ¿no? Es decir, la violencia física, psicológica, sexual, simbólica, y menciono estas dos últimas, la simbólica y la económica, porque justamente el contexto de ajuste, el contexto de recortes, de recursos estatales para la prevención, para el acompañamiento, pero a la par de estas violencias simbólicas que se multiplican desde los mensajes de odio, claramente son un territorio sobre el que se asientan más fácilmente las violencias machistas. Sumo un elemento más que tiene que ver con algo que conocemos muy bien en la provincia de Santa Fe, particularmente en la zona de Rosario, el Gran Rosario, que son los crímenes narcos o en contextos de criminalidad organizada, que por supuesto se sienten y se ven favorecidos tanto este tipo de asesinatos contra las mujeres como la trata de personas, por ejemplo, son una modalidad que este año hemos visto en concreto hace poco tiempo, que ya no solo es regional, sino que comienza a extenderse en el país por políticas económicas, por políticas de seguridad que no limitan, sino que alientan el desarrollo de estas específicas modalidades que nos tienen también como víctimas, ¿no? Sí. Gaby, ustedes desde Mumalá llevan hace varios años un observatorio donde además de ir registrando el tipo de crímenes, también ahondan un poco más en otros datos vinculados y a mí me llama la atención en el último relevamiento que presentaron dos datos en particular. Uno es que el 30% de las víctimas convivía con su agresor al momento del crimen y el otro que me parece muy importante en este contexto que vos señalabas es que solo el 15% de las víctimas de femicidio había hecho una denuncia previa. Digo, en un contexto donde abundan los discursos sobre las falsas denuncias, me parece importante esto poder llevarlo a cuestiones concretas como son los datos que ustedes relevan, ¿no? Sí,
Claramente el primer punto, por supuesto, tiene una relación con lo que veníamos charlando, la dependencia económica, esta dificultad de poder decidir la vida de manera autónoma. Y acá dos cuestiones, convivir con nuestros agresores porque no hay cumplimiento o seguimiento del cumplimiento de la ley que indica que el hogar es prioritariamente para las mujeres en situación de violencia, más allá de quién sea dueño de esa propiedad, pero además las dificultades económicas que nos generan esta dependencia e imposibilidad de salir de ese espacio. Y por otro lado, estos mensajes de odio de manera permanente, claramente, bueno, también de odio y de desaliento y descreimiento y negacionismo de lo que es la violencia de género, de lo que implica, de lo que es la construcción de género. Por lo tanto, tenemos combinado estas dos situaciones. Una situación económica gravísima, pero además un desaliento por parte del Estado Nacional, en primer lugar, de lo que estamos relatando, incluso en el marco de las leyes, ¿no? O sea, lo paradójico es que el mismo gobierno nacional quien incumple lo que está en la Constitución. Entonces es una combinación que a nosotras nos desalienta para ir hacia el Estado a hacer una denuncia. Y además, agrego, esto también cuando el ajuste se multiplica a nivel gubernamental en el plano provincial, comunal, municipal, por supuesto tampoco en ninguno de los estamentos del Estado encontramos recursos que nos acompañen de manera efectiva. Y por supuesto que hay niveles, la eliminación de las políticas públicas ha sido en el orden nacional, pero estamos conviviendo con una precarización de los recursos a nivel provincial y te diría, porque no tenemos información oficial, la hemos solicitado y no la hemos tenido, que estamos seguras que la cantidad de áreas mujer en el orden municipal y comunal con las que contábamos hace 4 o 5 años atrás se ha reducido, te diría, que a un 20%, ¿no? Lo Gaby, digo arriesgándome por los datos que nosotras investigamos. Sí. No, te iba a consultar qué pasa con el Poder Judicial, porque los últimos casos que vimos en la provincia de Santa Fe, incluso en la ciudad de Santa Fe, tenían botón antipánico, habían hecho la denuncia y sin embargo falla ahí la justicia en ese momento ya de prevención, pero con una instancia de denuncia planteada y un caso concreto sobre la mesa. ¿Qué falta en el Poder Judicial para activar eso? En general, el Poder Judicial siempre fue uno de los más señalados porque claramente es necesario la incorporación de la mirada de género para poder tanto sancionar a los agresores en el marco de las leyes que tenemos como la reparación de las víctimas. Ahora, yo vuelvo a tentar acá, lo que digo en más de una oportunidad, que quién es quien debe controlar, quién debe monitorear las decisiones del Poder Judicial, ¿no? Ahí hay una decisión que debe tomarse con los 3 poderes del Estado en sus 3 niveles, articulando un protocolo donde esté claro quién se hace cargo del acompañamiento de esas víctimas luego del otorgamiento de una medida. ¿Quién debe ser? ¿Acaso no deberían estar más fortalecidas las organizaciones en territorio, los dispositivos de salud municipal, los espacios institucionales a nivel territorial? Porque bueno, ahí hay una cuestión a resolver de cómo debe ser el seguimiento y el monitoreo posterior a la sanción y al otorgamiento de las medidas de protección de las víctimas. Yo la verdad creo que el Poder Judicial debe seguir incorporando la mirada de género, pero que también los ejecutivos deben estar atentos y en articulación permanente para que en lugar de que nadie las acompañe, en todo caso, discutir y definir quién hace el seguimiento territorial de las víctimas. Claro. Sí, ni hablar, Gaby, que es necesario poder contar con una articulación real, no solo desde el Estado, sino también con las organizaciones territoriales que vienen haciendo este trabajo de manera sostenida desde hace décadas y que son las que además tienen el conocimiento de cómo se mueve el barrio, de cómo se mueven las mujeres y los agresores y pueden ayudar a delinear políticas públicas de protección mucho más eficaces. Gaby, te agradecemos mucho tu tiempo. Incluso
En algunas ocasiones son las mismas organizaciones las que tienen más elementos para futuras denuncias porque conocen la vida y el tránsito comunitario de estas mujeres, ¿no? Miren lo valioso que es fortalecer a ese nivel. Bueno, gracias, perdón por la interrupción. No, no, pero muy acertado lo que decís. Y bueno, muchas gracias. Sabemos que estás volviendo del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, un evento muy importante para todos los movimientos de mujeres. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Gaby. Gracias. Y a marchar hoy por la tarde en todo el país y en Santa Fe, por supuesto, también. Seguro. Bueno, Vicky, ¿te parece repasemos los horarios y lugares de las marchas? Sí, hoy a las 17:30 se concentran en la ciudad de Santa Fe en la municipalidad para marchar hasta Casa de Gobierno. En Rosario es a la misma hora la marcha, como todos los años. Sí me parece importante también como dejar como mensaje esto de que si una mujer está sufriendo violencia de género, es importante que busque ayuda. Es verdad que hay un desabastecimiento o una desarticulación en muchos sistemas de denuncia, pero existen todavía lugares donde se puede buscar ayuda porque la única manera de evitar llegar a un caso extremo como es el femicidio es buscando ayuda y buscando acompañamiento. En todos los municipios y comunas hay espacios u oficiales o de ONG que pueden ayudarlas. Muy bien. Gracias, Vicky.